Saludos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Tengan un bonito domingo, hermanos y hermanas. Especialmente mandamos un saludo a nuestros hermanos de la clase Rosa de Sarón. A nombre de nuestro hermano César Sánchez, titular de esta clase, hermanos, y de su servidor, el hermano Fernando Franco. Y también a nuestros amigos y visitantes que también llegan a ver estas clases de escuela dominical fielmente cada domingo o inclusive también entre semana, dependiendo cuando los visitantes y amigos buscan tener el tiempo para tomar estas clases. Y recordándoles que en nuestro canal de YouTube como Pip Juárez, ahí están las predicaciones de cada domingo, de los miércoles de oración, escuela bíblica dominical de todas las edades y también otros clases o cursos especiales como evangelismo y otros que están incluidos ahí en nuestro canal. Sean todos bienvenidos y bueno, este domingo comenzamos con una nueva serie de temas, hermanos y hermanas, de nuestra revista trimestral. Vamos a empezar con una serie de temas que se refieren a cómo hablar de Jesús, ¿sí? Cómo hablar de Jesús. Vamos a tocar temas y el primero de hoy es nuestra comisión, pero también vamos a ver temas como comienza con oración, el mensaje, vive el mensaje, comparte el mensaje y confía en la obra de Dios. Si el Señor nos presta vida y salud, pues veremos y cubriremos fielmente todos estos temas. Repito, el de este domingo es nuestra comisión. Y va a estar basado ahí, hermanos, en Mateo. Para que tengan los que tienen Biblia a la mano, la tengan ahí lista. Va a estar en Mateo 28, del 18 al 20. Y también vamos a utilizar una porción de segunda carta de los Corintios, capítulo 5, del 16 al 21, los versículos. ¿Sí? Mateo y segunda de Corintios, hermanos. Dios nos envía a hablarles a otros de Jesús. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuál es nuestra comisión? Pues ya varios han de haber deducido que se trata de la Gran Comisión. De la Gran Comisión. He tocado levemente el tema de la Gran Comisión en varios de los videos de nuestra clase, porque siempre la doctrina bíblica está interconectada, varios temas doctrinales están interconectados. Entonces cuando estás dando un tema en específico, de manera muy fácil se presta a mencionar otros temas que están conectados, ligados o relacionados con el tema que se está exponiendo en ese momento. Y aprovecho para dar muchas veces tips de doctrina de manera rápida, aunque también he aclarado que cuando los doy de manera rápida es nada más con fines de no sacrificar contenido, decir esto es esto, sí, pero claro que también les he comentado que ya el cubrir esos temas en particular, que en ocasiones se mencionan de manera rápida en una clase, muchas veces podrían tardarse también igual algunas horas o días o semanas. Hay temas doctrinales en la palabra de Dios que son muy extensos, muy ricos en contenido y que se les puede sacar mucho provecho, mucho jugo, hermanos, mucho alimento espiritual. Y bueno, aprovechando eso, pues les menciono otra vez de manera rápida en cuanto a correcciones, de que por ejemplo algunos comentan que la iglesia comienza en el día de Pentecostés. Eso es un error doctrinal y muy fácilmente refutable. Hay mucha evidencia y argumentación bíblica para corregir ese error. Y van a decir, ¿qué tiene que ver eso con el tema de ahora? Mucho, nomás para que sepan a qué me refiero con este ejemplo. La Gran Comisión fue entregada a la iglesia
La gran comisión fue, vamos a repetirlo, encomendada. Esa comisión fue encomendada de manera personal por Jesucristo a su iglesia. Si doctrinalmente hablando pones a la iglesia en existencia apenas a partir del día de Pentecostés, pues entonces estás diciendo que la gran comisión no le fue entregada a la iglesia, sino solamente a los primeros discípulos, pero no a la iglesia en sí, sin representar a la iglesia. Y eso pues dejaría que la comisión nada más quedó bajo la responsabilidad de esos primeros discípulos, y que en cuanto ellos la hayan cumplido durante el término de vida, la cumplieron, y de ahí se pierde en el tiempo la gran comisión. Eso sería si das esa interpretación errónea de que la iglesia comienza en el día de Pentecostés, lo cual no es correcto. Igual con la cena del Señor, igual con la ordenanza del bautismo, cosas que muchas veces yo he leído materiales que caen en esas contradicciones. Por un lado dicen, sí, el bautismo es una de las ordenanzas de la iglesia, la cena del Señor es una ordenanza de la iglesia. Sí, pero si esa misma persona que dice eso pone el inicio de la iglesia en Pentecostés, entonces se está contradiciendo, porque pues entonces ni la cena del Señor ni el bautismo fueron entregadas como ordenanzas a la iglesia, porque todavía no existía. Eso en la aproximación o en el estudio erróneo de ellos a esa conclusión errónea que empieza en Pentecostés. Pero bueno, habiendo aclarado eso, tenía que decirlo porque tengo que decir que la gran comisión le fue entregada a la iglesia, para que también se pudiera cumplir lo que viene ahí mismo en la comisión, de que eso tendría que ser una actividad enorme, una comisión enorme, de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra y de predicárselo a toda criatura, a todas las naciones. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, dice el Señor, hasta el fin del mundo. O sea que esta iba a ser una tarea que iba a durar por mucho tiempo, iba a traspasar los siglos, y pues por eso se menciona y se dice de manera categórica también que es a la iglesia, porque la iglesia es la única que iba a poder perdurar a través de las diferentes generaciones de hijos de Dios que forman parte de las iglesias a través de los siglos, de tal manera que también se cumple la promesa de Cristo de estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, y mientras también estén haciendo esta comisión, llevando a cabo esta comisión. La gran comisión, si se fijaron en el título, dice nuestra comisión. En las Biblias dice la gran comisión, pero aquí para nuestro tema le hemos puesto nuestra comisión. ¿Y qué queremos decir con eso? Precisamente eso, que hay que hacerla nuestra. No verlo como que fue una comisión dado a alguien más. No verlo como que así nada más le fue dado a los primeros cristianos, nada más a los primeros miembros de la iglesia, nada más en lo que duraba el primer siglo. No. La gran comisión fue entregada a la iglesia. ¿Sí? Era una iglesia local, ¿sí? Un cuerpo de creyentes en Cristo Jesús, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Unidos al cuerpo de Cristo por la obra del Espíritu Santo, recibiendo cada uno en su cuerpo el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, con el cual hemos sido hechos hijos de Dios, de acuerdo a Juan 1:12. ¿Sí? Y bueno, vayan preparando por ahí sus Biblias y vámonos a Mateo, como les dije. Y con esto en mente, de que vamos a hacer la comisión nuestra, tenemos que hacerla nuestra, ¿sí? No verlo como una comisión extraña o dada a extraños o a otros, sino cada uno de nosotros de decir, esta comisión me fue dada a mí. A ti como persona, no, a mí como miembro de la iglesia, por ser parte de la iglesia. Dice en Mateo, ahí en Mateo 28, del 18 al 20, dice así la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tan conocidos estos versículos, esta cita bíblica, hermanos, de la Gran Comisión, que yo sé que la mayoría de mis hermanos y hermanas que me están escuchando la pueden recitar de memoria. Vamos analizándola, hermanos, de manera detenida, como lo hacemos normalmente en nuestra clase, ya sea por el hermano César o por su servidor, siempre sacándole el provecho al texto bíblico, porque de eso se trata todo esto, el texto bíblico. Ya Jesús había pasado por su muerte y también su resurrección en este momento. Ya Cristo había derrotado al enemigo. Cristo ya había derrotado a la muerte. Y Cristo ya había completado su misión que tanto mencionaba él durante su ministerio terrenal, que él había venido para cumplir la voluntad del Padre, lo que el Padre le había enviado a hacer. ¿Y a qué había venido Cristo? Pues a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y les dice estas palabras emblemáticas, palabras que su iglesia, sus discípulos, sus creyentes en ese momento, representando a la iglesia, y habiéndose quedado registrada en la Escritura para nosotros, porque ellos lo escucharon en vivo y a todo color, de manera personal, cara a cara con el Señor Jesús. Y nosotros lo hemos estado recibiendo a través de la palabra escrita. Toda potestad, todo poder, toda autoridad, todo dominio me es dado en el cielo y en la tierra. La autoridad, la potestad de nuestro Señor Jesucristo es total. No escapa ningún rincón de la creación a la autoridad de Cristo. Todo está cubierto por la autoridad de Cristo. Dios el Padre le dio toda esta potestad, toda esta autoridad al Hijo. Y es el Hijo el que nos está diciendo a nosotros como iglesia esta gran verdad, de que le ha sido dada toda potestad y toda autoridad. Y luego viene esta parte. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Por tanto. O sea, es una conexión. Porque me ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto. Y ya sabemos, se ha explicado antes y lo repetimos, es un mandamiento. Esto es un comando. Es una orden. No es una opción. No es si quieren, si gustan, si tienen tiempo, si tienen voluntad, si quisieran. No. Por tanto, id. Por tanto, vayan y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones del lugar. No que vamos a hacer discípulos a todas las naciones. O sea, de que todo el contenido de personas de cada nación los vamos a hacer discípulos, no. Sino que a todas las naciones vamos a ir y a ser discípulos. ¿Sí? Espero que me haya dado a entender claro en eso, hermanos. ¿Por qué lo menciono? Porque se pueden interpretar mal algunas veces los versículos. Como por ejemplo, de decir yo, aquí dice que a todas las naciones las debo hacer discípulos. Y por lo tanto, como es una orden del Señor, entonces se hacen discípulos por la buena o por la mala. O sea que
a fuerzas. Esa es una mala interpretación de este versículo y puedes inclusive arrancar una serie de ataques, guerras, inquisiciones, etcétera, etcétera, por una mala interpretación, ya sea de este versículo o en aquel que se dice en una parábola de que fuérzalos a entrar. ¿Sí? No, es que vayas a todas las naciones y ahí en todas las naciones hagas discípulos. ¿Quiénes van a terminar siendo los discípulos de Cristo? Los que, como dice la parábola del sembrador, todos aquellos que en sus corazones caiga la palabra, la semilla, y que ésta dé fruto. Corazones que representan la buena tierra. Y a esos, ¿sí? ¿Qué hay que hacer con ellos? Hay que bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hablando de malas interpretaciones de la Biblia, hay grupos en los que después dicen, no, cambió, ya nomás se bautiza en el nombre de Jesús, porque Pedro dijo bautizarlos en el nombre de Jesús, por lo tanto ya no aplica lo de que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A esas personas les falta estudiar seriamente el texto bíblico. La correcta interpretación es que el mandato del bautismo no lo da Pedro. El mandato del bautismo lo da Jesús. Jesús es el que dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dio la orden de qué hacer y en qué nombre hacerlo y cómo hacerlo. Porque cuando dice bautizándoles, viene la palabra baptizo, que significa sumergidos. Así es que sumergirles en el agua, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo es la máxima autoridad, no Pedro. Cristo es la máxima autoridad. Cuando Pedro da esa orden en el libro de los Hechos, y como la Biblia tiene que estar en armonía, y está de hecho en armonía, no se contradice jamás la Biblia, no es como dicen algunos profanos de que la Biblia tiene errores y contradicciones, no es así. Lo que tiene es gente que no la estudia de manera seria, como el mismo Pedro dijo, de que algunos indoctos tuercen las escrituras, y eso es lo que hacen. Esos indoctos tuercen las escrituras. Lo que está diciendo Pedro al decir, y bautícenlos en el nombre de Jesucristo, o en el nombre de Jesús, es no que es la forma bautismal. No está diciendo de esta manera los vas a bautizar, no. Bautícenlos en el nombre de Jesús, esa en la autoridad de Jesús. Porque Jesús dio esa orden. Es como cuando, imagínate una escena y que dicen, en el nombre del rey se ha de hacer esto y esto y esto y esto. Todo eso se hace en el nombre del rey. Se hace en el nombre del rey, significa en la autoridad que nos dio el rey. En la autoridad del que dijo, hágase esto. Eso significa lo que dijo Pedro. En el nombre de Jesús es en lo que mandó Jesús, en la autoridad que tiene Jesús, bautícenlos. Porque la forma bautismal fue dada por Jesús. Y aquellos que no quieren entenderlo así, la pregunta todavía más sencilla es, ¿a quién le hemos de hacer caso? ¿A Pedro o a Jesús? Si se ponen en ese plan ya medio inflexible, ¿verdad? Y la respuesta es, tiene primacía, tiene preeminencia la orden de Jesús. Punto y fin de la discusión. Pero como la interpretación esa es incorrecta, realmente no es necesario imponer ni forzar las cosas, simplemente pónganse a estudiar un poquito más. ¿Sí? Y también hemos explicado que no se trata nada más de ir a todas las naciones, o de ir a las colonias, o de ir con los compañeros de trabajo, los vecinos o los familiares, y al vapor evangelizarlos, sacarles una profesión de fe, y ya pensar o sentir o creer que con eso has cumplido la gran comisión. Ya sabemos, hermanos, que eso es algo incorrecto. La gran comisión envuelve todo esto aquí. Número 1, saber y reconocer de manera clara e inequívoca quién es el que dio la gran comisión.
la dio Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene toda potestad, todo poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el que nos está mandando a cumplir con la gran comisión. Lleva esa autoridad. Y luego está diciendo que debes darles el evangelio, que debes bautizarles y que debes discipularles. Eso implica todo lo que dice aquí. ¿Cómo lo sabemos? Porque tienes que enseñarle que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo el consejo de Dios. Cristo es Dios. Al decir Cristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuáles cosas había mandado Jesús? Jesús mandó muchas cosas. Tenemos que leer los evangelios. Y también tenemos que leer todo el Antiguo Testamento para ver todo lo que Dios, Cristo, ha estado mandando a los hombres desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso sabemos que puede inclusive llevarse toda una vida y aún así no acabar de explicarle, enseñarle a alguien todas las cosas. Nosotros mismos continuamos aprendiendo de su palabra, aunque estemos delante de una clase. Siempre estamos aprendiendo. El discipulado es una comisión de por vida. No es de 15 minutos, no es de una hora, no es de una semana, no es de un mes, no es de un año, es de toda la vida. ¿Sí? Porque hay que enseñarles todo lo que Jesús mandó. Y como es algo que se va a llevar toda una vida de cada quien y se tiene que hacer por todo el tiempo hasta que Él regrese, por eso todavía Cristo agrega y dice, y he aquí, así como diciéndole, yo sé que les acabo de dar una grandísima comisión, de gran responsabilidad, enorme, no solamente de algo aquí local, sino a nivel ciudad, estado, país y a todas las naciones del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. Nunca sientas ni pienses que el Señor nada más te encomendó a hacer algo y que Él se fue. Como lo hacen muchos jefes terrenales, ¿verdad? Llegan y reparten y a ver cómo le hacen. Ahí nos vemos ya cuando regrese les pido cuentas. Aunque Dios es soberano y si hubiera querido hacerlo así, Él tenía todo el derecho porque es Dios soberano. Sin embargo, no lo hizo así. Él aclara, yo te estoy comisionando esto, iglesia, y en lo que tú lo haces, mira, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de la era. ¿Sí? Entonces, no podemos ni debemos de sentirnos solos en este aspecto de la gran responsabilidad de llevar a cabo la gran comisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene toda la autoridad, no solamente aquí en Ciudad Juárez y en Chihuahua y en México y en América y en el mundo entero, sino en todo el planeta y en todo el cielo, en todo el universo. Rey de Reyes y Señor de Señores, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A Él obedecemos, a Él servimos, a Él es al que le vamos a dar cuentas de llevar a cabo esta comisión. ¿Cuál comisión? Nuestra comisión. Hermano y hermana, hagamos la nuestra. Como dicen terrenalmente hablando. No crean que traigo esta camiseta nada más de aquí soy, hermanos. Porque yo sé que salir en camiseta es informal, pero bueno, no tengo camisas formales que traigan este logo. En inglés dice Team Jesus, es el equipo de Jesús. Pues póngase la camiseta de que usted pertenece a Jesús y de que Jesús le encargó, como parte de la iglesia, que es usted y que soy yo, la gran comisión. ¿Sí? Somos parte de la misma familia.
Somos parte del mismo reino. Somos parte de Jesucristo. Somos de Él. Y somos parte de nuestra iglesia local, visible, tangible. Hermanos y hermanas creyentes en Cristo Jesús, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que nos congregamos de manera local. Y ahorita ya lo estamos haciendo, ya pueden ir, algunos hermanos y hermanas ya pueden asistir los domingos al templo si cumplen con las categorías que están permitidas, ¿verdad? Pero ya, gracias a Dios, ya se puede, y esperemos que se pueda cada vez mejor, con más libertad, y con eso nos referimos a que se vaya ya cediendo esta pandemia, y que también las directrices del gobierno también nos permitan, y todo haciéndolo de manera en amor en Cristo Jesús, también para cuidado y protección de hermanos y hermanas bajo ciertas condiciones de edad, salud y de enfermedades. Ahora vámonos a la carta a los Corintios, hermanos. 2 de Corintios, capítulo 5, del 16 al 19. Dice así la palabra de Dios. Ya nos brincamos de Mateo, ahora a 2 de Corintios, hermanos. 5, 16, 19. Dice así: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Previamente a estos versículos, Pablo está hablando de su entrega a Cristo, de que para él ya todo es Cristo, ya no él en sí mismo. Y luego entra aquí en el versículo 16, diciendo estas frases: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no nos fijamos en lo terrenal, ya no nos fijamos en el aspecto terrenal y carnal de las cosas. ¿Por qué? Por eso dice el siguiente versículo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está diciendo el apóstol aquí que nuestra perspectiva de visión ya no es como antes, cuando éramos hombres y mujeres naturales. Esto es sin Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados. Todos, porque no hay justo ni aun uno, dice la palabra en Romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. ¿Y cuál es el valor del pecado? ¿Qué se paga por el pecado? La misma carta a los Romanos lo dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Y quién merecía la muerte? Todos. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Y si la paga del pecado es muerte y todos pecaron, pues todos merecíamos la muerte. Pero en Cristo Jesús, al recibir a Cristo Jesús, cuando ya eres evangelizado, cuando escuchas las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, de que tu problema de estar muerto espiritualmente en tus delitos y pecados tiene una solución, y la solución provista por Dios es realmente una persona. ¿Y quién es esa persona? Su Hijo amado, Cristo Jesús. Él es la solución.
Si el pecado es muerte, la solución es entonces vida. ¿Y quién es la vida? Cristo Jesús es la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo el Señor. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el único medio, el único mediador, el único camino que lleva a Dios el Padre. No hay de otra. ¿Sí? Sé que hay gente que le causa conflicto esto. Ven un conflicto en que el cristianismo declare de que no hay otro camino para ir al cielo sino solamente Jesucristo. No, es que todos los caminos llevan a Dios. Sí, todos los caminos llevan a Dios, pero no todos llevan a la salvación que Dios va a otorgar. ¿Sí? Como se dicen por ahí en muchos, vamos a decirlo así, mensajes que nos mandan y que recibimos, los cuales tienen la base bíblica, de que todos a fin de cuentas van a comparecer delante de Dios. Sí, todos van a comparecer delante de Dios, pero eso no significa que por estar delante de Dios ya significa que eres salvo, no. Todos vamos a comparecer delante de Dios porque todos vamos a ir a juicio. ¿Sí? Los creyentes en Cristo son salvos y van a un juicio que se llama el tribunal de Cristo, que no tiene nada que ver ya con salvación o condenación. Ya eres salvo porque eres de Cristo. Pero todos aquellos que no recibieron a Cristo, que lo rechazaron, que no lo quisieron en sus vidas, que no quisieron recibir el don de vida por parte de Él, aquellos que no quisieron reconocerle, ya sea habiendo escuchado el Evangelio o habiendo visto la declaración de Dios en toda la creación, cielos, sol, luna, estrellas, naturaleza, la tierra, los mares, la gloria de Dios es declarada por toda la creación, dice la palabra, de tal manera que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Dios se muestra a los hombres en la creación completa, en la persona de Jesucristo y en su palabra, la Biblia. Te va a llegar el mensaje de Dios y de la existencia de Dios de alguna manera u otra, ya sea por la palabra de Dios, ya sea por la persona de Cristo, y que en este caso solamente nos puede llegar hacia atrás de la Biblia, o por medio de la creación. Pero no hay pretexto, no lo hay. Y sí, el cristianismo es exclusivista, sí, es verdad. ¿Por qué? Porque exclusivamente nada más es a través de Jesucristo. ¿Quién puso esa regla? Dios. No nosotros los cristianos. No nosotros la iglesia. No. Ni el pastor ni el misionero. Cuando usted escucha a un pastor o un misionero decir eso, es porque él le está repitiendo el mensaje que está en la palabra de Dios. El mensaje que Cristo dijo, que solamente a través de Él. Así es que la respuesta es sí. Nada más hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente el de Cristo. De los demás líderes religiosos, ¿quién resucitó? Mahoma resucitó, Confucio resucitó, Buda resucitó. No, solo Cristo resucitó. Solo Cristo probó ser una persona más allá de la muerte. Alguien que sí podía vencer la muerte, y ese solamente es Dios. Y Cristo demostró ser Dios con la resurrección. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos y hermanas, déjenme decir esto. Miren, les compartí a mis hermanos y hermanas de la clase Rosa de Sarón hace unos días un mensaje que es realmente una prueba, un test de cómo autoexaminarte para ver si estás en Cristo Jesús, cómo autoexaminarte para saber si eres salvo. Y ahí se toca esta parte. La evidencia de que eres salvo, la evidencia de que
tienes a Cristo en tu vida, la evidencia de que tienes el Espíritu Santo en tu vida, la evidencia de que Dios te ha tomado como su hijo, es el nuevo nacimiento. Y como es un nuevo nacimiento, nació una nueva criatura. Por lo tanto, el cambio en tu vida tiene que ser radical. Tiene que ser forzosamente notorio, visible, tangible. No nada más medio despolveado o medio regenerado o moralizado. No. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tan es así que las cosas viejas pasaron. Todo lo que tú realmente hacías bajo la influencia del pecado, todo eso debe quedar atrás. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Tiene que haber evidencia de que naciste de nuevo. Tiene que haber evidencia de que nacimos de nuevo. Me incluyo yo también, hermanos. Todos debemos examinarnos. Todos debemos de comprobar que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y esto no es de que yo lo logre o que usted lo logre, de que usted logre alcanzar, hacer lo suficiente. No es por obras. No es por obras. Lo dice claramente Efesios 2 del 8 al 10. Porque por gracia, por regalo no merecido, por gracia, ¿verdad? Sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Y cómo somos salvos por gracia? Por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso dice aquí enseguida que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Igual a lo que dice Efesios. Esto no es de nosotros. Esto es por gracia de Dios. Todo este logro, todo este mérito se le atribuye a nuestro Dios, no a nosotros. ¿Sí? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilia con Él por medio de Jesucristo. ¿Y por qué es necesaria una reconciliación? Porque estábamos separados, pleiteados, enemistados con Dios. ¿Por qué? Porque estábamos en nuestros delitos y pecados, de acuerdo a Efesios. Muertos en nuestros delitos y pecados. Creo que es Efesios 2:1. No hay justo ni hay ningún uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos, fuera, desterrados, alejados de la gloria de Dios. Era necesario la obra de Jesucristo completa, la de que Él, siendo justo, puro, sin pecado, tomara nuestro lugar merecido en la cruz, merecido por nosotros, no por Él, y que pagara Él por nuestros pecados. ¿Sí? Y de esta manera poder reconciliarnos con Dios, porque Dios ya no nos va a ver entonces a nosotros, sino va a ver en nosotros a su Hijo Jesucristo. Por eso somos aceptos delante de Dios, no porque nos vea a nosotros y lo que hicimos, no, si no nos destruiría, somos pecadores. Pero si usted es un pecador arrepentido genuinamente y con genuina fe en Jesucristo, y habiendo usted confesado sus pecados y habiendo confesado usted su fe en Cristo Jesús de manera genuina, usted recibe la salvación, usted recibe a Cristo, porque Cristo es la salvación.
usted recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, el Espíritu con el cual te adopta Dios, y ya eres hijo de Dios. Por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo, Dios nos puede reconciliar con Él. Y además de que nos reconcilió con Él, ya estamos reconciliados con Dios, ya siendo reconciliados, nos entrega a nosotros ese ministerio. ¿Cuál? El ministerio de la reconciliación. Dice ahí, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y de qué se trata este ministerio? Pues de ir precisamente en la gran comisión, al ir y hablarles a otros de Cristo, tenemos que presentar quién es Cristo, qué hizo Cristo y qué hace Cristo a través de su obra en nosotros. ¿Cómo? Reconciliarnos con Dios. ¿Sí? Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué no se los va a tomar en cuenta? Porque Cristo pagó por ellos. Y aunque Cristo realmente murió por todos, yo soy de los que creo bíblicamente que esto es así. Yo sé que hay algunos que no lo creen así. Cristo lo dice varias veces y categóricamente la palabra. De hecho, aquí también lo dice. Que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora, ¿quiere decir esto que ya todos automáticamente son salvos? No. Estos son misterios en la palabra de Dios. Hasta cierto punto misterios. No todo lo podemos comprender. Lo que sí comprendemos es de que Cristo murió por todos. ¿Verdad? Y esa muerte sustitutiva de Cristo y esa vida eterna y esa salvación solamente se hace efectiva si la persona ejerce fe y arrepentimiento. Y todo esto en Cristo Jesús. Eso es lo que establece la palabra. No yo ni la iglesia, lo estableció Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo empezó el Señor Jesucristo su ministerio? ¿Qué palabras utilizó al iniciar su ministerio? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo siempre ha buscado arrepentimiento y fe. Desde el principio de su ministerio fue muy claro. ¿Qué buscaba Él? ¿Cómo podía salvar a la gente? Por medio del arrepentimiento y de la fe en Él. Arrepentimiento de tus pecados, confesándolos y ejerciendo fe en Jesucristo, rogándole, suplicándole que te salve y que entre a tu vida. Pero de manera genuina y verdadera, con fe. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nos encargó a nosotros ir y a decirles a todas las criaturas de este planeta de que en Cristo te puedes reconciliar con Dios. Nada más en Cristo. Volvemos al tema del exclusivismo del cristianismo. Así es, solamente en Cristo. Hasta hay un himno, ¿eh? Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y hermanos, ya para terminar, 2 Corintios 5, del 20 al 21. 2 versículos dice así. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dándole una continuación a todo lo que estamos diciendo, si Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación a nosotros,
nos ha reconciliado en Cristo y ya siendo reconciliados nos encarga, ahora tú que ya estás reconciliado conmigo, tienes el ministerio de la reconciliación, de ir a predicar la reconciliación de Dios con los hombres por medio de su Hijo Cristo Jesús. Cristo es la condición, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y al ir tú en el nombre de Dios, al ir tú en representación de Dios, al ser tú encargado por Dios con ese ministerio, eso te hace su representante, un embajador. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Y qué significa esto? Lo que dice enseguida, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, somos portavoces de Dios, somos voceros de Dios. Estamos hablando en el nombre de Dios, diciéndole al mundo, como dice aquí, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y si los hombres preguntan, ¿y cómo? ¿Cómo dices tú que me puedo reconciliar con Dios? Y ahí es donde usted predica, comparte o da testimonio del Evangelio. Enseñando de que Cristo Jesús, justo, santo, sin pecado, varón perfecto, entregó su vida completa, su sangre completa, su sufrimiento completo y la carga del pecado de todos nosotros, de todo el mundo, en Él, para que nosotros tengamos la oportunidad de reconciliarnos con Dios el Padre. Arrepintiéndonos sinceramente de nuestros pecados y poniendo toda nuestra fe única y exclusivamente en Cristo Jesús y en nadie más. Si usted la pone en alguien más fuera de Cristo y sabiendo que el Padre y Cristo y el Espíritu Santo son un solo Dios, o sea, solamente en Él, si usted la pone en alguien más, usted está cometiendo el pecado de idolatría. Y nunca va a llegar a Dios el Padre. No para salvación, nada más llegaría ante Él, pero para juicio. Pero no queremos eso, nuestro mensaje es de reconcíliate con Dios. ¿Cómo? Por medio de Cristo. Esas son las buenas nuevas, de que no tenemos por qué morir eternamente en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, en sufrimiento y tormento eternos. ¿Por qué? Si hay la oportunidad de salvación. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Y cómo? Acércate a Él. Y como dice Cristo Jesús, el que viene a mí yo no le echo fuera. Si tú ya vas a Él, significa que ya vas dispuesto a recibirle, reconocerle, pedirle perdón, confesarle tus pecados y pedirle salvación. Y decirle, en nadie más confío, Señor, sino solamente en ti. No hay otro camino nada más que tú. Al que no conoció pecado, esto es Cristo Jesús, Él fue sin pecado. Por nosotros, o sea, por amor a nosotros, Dios el Padre lo hizo pecado. Ni usted, ni yo, ni ninguna otra persona hubiéramos podido tomar el lugar de otra persona para cubrir sus pecados, porque como un pecador cubre otro pecador, no se puede, es imposible. Por muy morales y por muy filántropos que seamos, por muy caritativos, por muy buena onda, no basta, es imposible. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Sí? ¿Y por qué lo hizo el pecado? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios nos justifica a nosotros por lo que Cristo hizo. Dios nos declara justos a nosotros por lo que hizo Cristo. Cristo toma nuestro lugar para pagar por nuestros pecados.
Y a nosotros se nos adjudica la justicia de Cristo para que Dios el Padre nos vea con buenos ojos. Así es. Toda honra y gloria solamente son de Dios. Porque Él hizo todo, hermanos. Él hizo todo. Inclusive nuestro arrepentimiento, nuestra confesión, nuestra fe, también todo eso hay que agradecérselo a Dios. Porque el hombre por sí mismo es depravado. Y no nada más un hombre, todos, hombres y mujeres. Dice la palabra que todos estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, muertos. Si usted cree que hay zombies y que cree que es un tema nuevo, el tema de los zombies no es un tema nuevo. El tema de los zombies viene desde Génesis. ¿Qué significa eso? Muertos vivientes. Sí, cuando estás sin Cristo Jesús, te podrás levantar, caminar, andar, ir a tu trabajo, ir a la escuela, lo que tú quieras, pero estás muerto en tus pecados. Si estás sin Cristo, estás muerto. Estás viviendo, pero muerto. Eres un zombie espiritual. La cura para los zombies, Cristo Jesús. La solución para los que están muertos en vida, Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay vida. En Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús hay vida eterna. Y ese mensaje es nuestra comisión. ¿Verdad, hermanos? Es nuestra comisión. Digámosles al mundo, a toda criatura, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, gracias por su atención siempre, cada domingo. Gracias. Y el Señor me los bendiga a todos. Hasta luego.